Gracias a todos una vez más los que se nos van uniendo a esta clase bíblica, a este estudio que vamos en esta noche a tratar de tener todos juntos. Hermanos, la semana pasada terminamos el tema acerca de las frases de Jesús en la cruz y anuncié que hoy vamos a estar hablando de este tema precisamente que usted tiene en la presentación, el arrebatamiento. La semana pasada yo les había sugerido que si tenían alguna pregunta me la hicieran llegar por medio de un correo que les facilité, pero no encontré ninguna pregunta. Entonces, lo que les voy a presentar en esta noche es lo que yo más o menos pienso podría ser motivo de dudas dentro de la hermandad. También algunas cosas que me han preguntado últimamente. Por ejemplo, me han preguntado que si que cuándo va a pasar la gran tribulación. Me preguntaban recientemente cuándo va a pasar la gran tribulación, o si la gran tribulación ya pasó. Y este tema de la gran tribulación va muy relacionado con el tema del arrebatamiento, que dicho sea de paso, hermanos, también otro término que se usa, otra palabra que se usa para referirse al arrebatamiento es el rapto. Hay una mala interpretación de algunos textos bíblicos por parte de algunos amigos en el mundo denominacional, ellos agarran o toman textos bíblicos del Antiguo Testamento y quieren aplicarlo al Nuevo Testamento, e incluso algunos textos del Nuevo Testamento los toman y de un solo texto quieren establecer una verdad. Y ese es el problema que pasa con este tema del arrebatamiento. Porque si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cuáles textos bíblicos, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, cuáles textos bíblicos hablan o tratan acerca del arrebatamiento? ¿Cuántos hay? ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, o conocen cuántos textos hay que aparezca por lo menos esa palabra, arrebatamiento o el rapto? Vamos a tratar de verlo en esta noche. No solamente un pensamiento o una ilusión mía, sino, como les pongo en la presentación, quizás una perspectiva bíblica. Tenemos que decir, hermanos, que básicamente, a grandes rasgos, ¿cuál es la doctrina del arrebatamiento? ¿Cuál es la doctrina del rapto? Nuestros amigos del mundo denominacional, ellos piensan o ven el rapto de esta manera. Ellos piensan que Cristo Jesús va a volver a la tierra por segunda vez y Él va a venir a recoger a los santos, tanto a los que murieron en Cristo como a los que estén vivos, y los va a arrebatar. Este es el término que ellos usan, ¿no? Los va a raptar. Y esto va a suceder de una manera secreta. O sea, Cristo va a venir de una manera secreta y se va a llevar a sus santos. Los que estén vivos serán arrebatados en el cielo, y los que hayan muerto con Cristo van a resucitar y Él se los va a llevar al cielo. Durante un periodo de 7 años van a quedar los infieles, o los que no hayan seguido a Cristo van a quedar aquí en la tierra, mientras que los santos, los fieles que se fueron con Jesús, estarán por 7 años recibiendo su recompensa allá en la tierra. A la mitad del periodo de esos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo, este es otro tema, otro término, el anticristo se va a levantar a los 3 años y medio y va a comenzar su reinado. Es un tema profundo. Al final, luego, al final de los 7 años, va a haber
una gran lucha, una gran pelea. Todo esto que les estoy diciendo, hermanos, es según ellos, ¿verdad? Según lo que ellos interpretan, va a haber una gran pelea que ellos la relacionan con el Armagedón de Apocalipsis. Es una gran batalla donde el anticristo se va a revelar tal cual es, y va a hacer persecución y va a haber una gran guerra, un Armagedón, y por supuesto en esa guerra pues va a salir victorioso nuestro Señor Jesucristo, y luego aquellos que se hayan arrepentido pues de esta gran tribulación que va a haber como nunca la hubo. Después de esta gran tribulación, los que se hayan arrepentido pues también se van a ir con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, algunos conceptos que he tratado de explicar o mencionar rápidamente acá. Hay varios conceptos, varias palabras que están relacionadas con este tema. Es que es como una mezcla de varias cosas o de varios temas, de varios versículos. Algunos de esos conceptos mal interpretados son, como ya lo mencioné, el arrebatamiento, el rapto, el fin del mundo, las señales del fin. ¿No le ha dicho usted a alguien, hermano? O nosotros mismos, seamos sinceros, ¿ha escuchado usted a algún hermano de la iglesia? O a veces nosotros mismos decir, el Señor, la venida del Señor ya está cerca. Ajá, ¿y por qué está cerca? Ah, hermano, porque vea, tantas guerras, tantas hambrunas, tantas enfermedades, vea el coronavirus, vea esta gran epidemia. De todo eso habla la Biblia. ¿Ok? Lo habla, claro que sí, pero ¿estarán refiriéndose realmente al fin del mundo? ¿A las señales del fin del tiempo? Cada una de esas cosas, terremotos, todas estas cosas que nuestro Señor Jesús mencionó. Vamos a verlo o tratar de verlo, si no esta noche, en los próximos estudios. Como ya lo mencioné, se habla del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es? Algunos ven al anticristo como un personaje, como un gobernante poderoso que se va a levantar, que no se va a revelar tal cual es. De hecho, algunos han pensado que el anticristo haya sido Saddam Hussein, otros Osama Bin Laden, creo que hasta han sugerido que el anticristo en su momento pudo haber sido Barack Obama, y póngale el nombre del presidente que usted quiera, ¿no? El de China, el de Japón. Entonces, estas personas tratan de ver al anticristo reflejado en una persona, pero ¿qué dice la Biblia realmente acerca del anticristo? ¿Quién es el anticristo? Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estudiar las cartas de Juan, primera, segunda y la tercera, pero principalmente la primera, usted se da cuenta que el anticristo es aquel, y dice Juan, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús vino en carne, porque por supuesto Juan está lidiando con los gnósticos de ese tiempo, con esta doctrina gnóstica que prácticamente ellos no creían que Jesús, siendo Dios, pudiera haber tenido un cuerpo humano, porque eso para ellos era contradictorio. No se puede ser Dios, que es algo espiritual, y también ser un hombre, que es algo carnal o material. Entonces ellos decían, o Jesús es Dios o es hombre, pero no pudo ser las dos cosas. Y Juan les escribe, Juan escribe su primera carta, y Juan explícitamente dice que ¿quién es el anticristo? Sino todo aquel que niega que Jesús vino en carne. Entonces, el anticristo, hermanos, no quiero irme por esa línea, porque todavía no vamos a estar ahí, pero el anticristo no es solamente una persona o un gobernante con poder, es todo aquel que niega a Cristo, y especialmente aquel que niega
o que no puede creer que Cristo vino a este mundo en carne. El Armagedón, hermanos, también espero el estudio acerca del Armagedón realmente podría tomarnos toda una noche, toda una clase. El Armagedón de Apocalipsis realmente ya sucedió, para decirlo así enfáticamente. El Armagedón ya sucedió. Tendríamos que ver cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes se vieron involucrados en esa batalla, en ese Armagedón, pero textualmente o dicho en palabras sencillas, el Armagedón es algo que ya sucedió, no es algo que va a suceder. Y esta es otra cosa muy, muy importante que nosotros tenemos, todos nosotros debemos tener cuidado, hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, específicamente el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, sabemos que es simbólico, sabemos que no puede ser tomado de una forma literal. Y básicamente, para decirlo también así enfáticamente, todos los hechos, todos los acontecimientos de la carta del libro de Apocalipsis ya fueron cumplidos, Pero eso también, hermanos, hay que entrar en detalle. Estudiar Apocalipsis hay que entrar en detalle y ni siquiera podríamos estudiar Apocalipsis en una sola noche. Yo conozco de congregaciones que han estado estudiando el libro de Apocalipsis por más de un año, hermanos. Y uno no puede establecer una doctrina en base a un solo versículo y aplicar cosas de Apocalipsis a nuestro tiempo o cosas de Apocalipsis que van a suceder en un tiempo futuro, porque una frase que usó Juan cuando escribió el Apocalipsis, casualmente es el mismo Juan de primera y segunda, tercera. Juan, una de sus frases es: estas cosas han de suceder pronto, en el tiempo en el cual él vivió. Y recuerde que Juan murió aproximadamente el año 96, 97 después de Cristo. O sea, estamos hablando que esas cosas tienen por lo menos sus 2000 años de haber sucedido. Y hoy muchas personas siguen tomando textos de Apocalipsis para aplicarlos o hacer doctrinas a nuestro tiempo o a eventos futuros. Obvio que las cosas que salen en Apocalipsis son consuelo también para nosotros, porque si hay un tema general, el tema general del libro de Apocalipsis, de la revelación que Dios le da a Juan, el tema general es la victoria que el cristiano en ese tiempo iba a tener sobre el imperio romano que los estaba persiguiendo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Que el cristiano también de hoy en día puede ser victorioso, en este caso no del imperio romano, pero sí de las persecuciones que tenemos a causa de nuestro enemigo Satanás. Es obvio que los cristianos del primer siglo necesitaban consuelo, estaban siendo perseguidos, oprimidos por el imperio. Muchos de ellos tuvieron hasta que morir, muchos de ellos tuvieron que dar su vida y estaba la iglesia siendo perseguida grandemente. Entonces Dios le envía esta revelación a Juan para que la envíe a las 7 iglesias como una carta de consuelo, diciéndole a los hermanos del primer siglo: estas cosas, esta leve tribulación es momentánea, esto va a pasar. Hermanos, y no quiero meterme nuevamente, es lindo, ¿no? Es lindo poder estudiar esto y uno quisiera tener más tiempo y profundizar en esto, pero bueno, históricamente sabemos que el imperio romano cayó aproximadamente año 376, imagínense usted, el imperio romano terminó, cayó su dominio, su imperio por cerca del año 376. Entonces, ¿hace cuánto sucedió esto? ¿Hace cuánto sucedieron estas cosas? Por ahí ya les estoy dando una idea de hace cuánto sucedieron estas cosas que se escribieron en el Apocalipsis, incluido el Armagedón.
El Armagedón no puede ser visto como algo que va a suceder después de esos supuestos 7 años de tribulación, de gran tribulación, o después de que Cristo venga de nuevo. Son varios conceptos que necesitamos ir ordenando, mis amados hermanos y amigos. Gracias a todos los que se han ido añadiendo al estudio de esta noche. Y por último, hermanos, la gran tribulación, que recientemente una hermana me preguntaba esto: hermano, ¿cuándo va a suceder la gran tribulación? ¿O la gran tribulación ya sucedió? Bueno, igual, ¿a dónde habla la Biblia? ¿A dónde habla? ¿De dónde sacamos esa gran tribulación? ¿O de dónde sale esta doctrina? En el conocimiento, el poco conocimiento que tengo, hermanos, de la palabra del Señor, lo digo con toda humildad, de verdad, siempre considero que necesito aprender más y más. En lo poco que conozco, la gran tribulación solamente se menciona en Mateo capítulo 24. ¿Ok? En Mateo capítulo 24. Que otra vez, hablar acerca de la gran tribulación o hablar acerca de Mateo capítulo 24 nos llevaría quizás una noche, un miércoles. Así que con todo esto, mis amados hermanos, lo que les voy diciendo es que probablemente no terminemos en esta noche. Imagínense, yo tengo las 7:25 y apenas vamos entrando en materia. Pero no importa, lo que realmente quiero es que a todos nos vaya quedando claro el tema. Nos vaya quedando claro si es que alguno de ustedes tiene alguna duda. Quizás vamos a ir hablando o vamos a ir teniendo clases, hermanos, en este orden que les he puesto acá. Así que en esta noche vamos a tratar de hablar primero acerca del arrebatamiento, ¿ok? Y tal vez vamos a ir viendo estos textos en este orden. Como les decía hace un momento en la parte de la introducción, hermanos, ¿dónde realmente escuchamos acerca del arrebatamiento? El único texto que realmente yo conozco, si ustedes conocen otro texto o les han mencionado otro texto, por favor me lo ponen en los comentarios, pero el único texto que yo conozco es Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. En un momento vamos a ir ahí, pero vean que en primer lugar les pongo Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Hermanos, si usted si usted tiene su Biblia por ahí a mano, que sé que sí la tiene, hermanos, leamos juntos Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ok, vamos a leer desde el 5, hermanos, para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Note que Juan está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice Juan, al que nos amó y nos lavó. No solo nos amó, dice, nos lavó nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todos sabemos, disculpe, me corrijo, la mayoría de nosotros sabemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. A eso nosotros le conocemos o sabemos que eso es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Pero bien, después de su resurrección, Cristo estuvo 40 días con sus apóstoles, enseñándoles, y luego de eso ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante nos habla acerca de esto. Subió en una nube
Es más, quiero que leamos ese texto, hermanos, porque me gusta siempre enfatizar que lo que menciono está en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 9, específicamente, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, preste mucha atención, hermano, preste mucho cuidado. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, ¿para qué menciono este texto, hermanos? Estos dos varones, estos dos ángeles con vestiduras blancas, le dicen a los apóstoles que este mismo Jesús, que se ha ido en una nube, así mismo ha de volver. O sea, cuando Cristo ascendió al Padre, se fue en una nube, así se regresó él al cielo. Y estos dos varones, estos dos ángeles nos dicen que así mismo Cristo Jesús ha de volver a la tierra. ¿Cómo? En una nube. ¿Qué dice ahora Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien, encontramos una relación importante en estos dos versículos. Cristo se fue en una nube, y Apocalipsis 1:7, el mismo Juan nos dice que ha de regresar en una nube. Pero eso no es lo más importante, o sí es importante, pero para nuestro estudio lo más importante que dice Juan es que todo ojo le verá. ¿Cuál es el problema con la doctrina del arrebatamiento? ¿Cuál es uno de los mayores problemas con la doctrina del rapto? Que estas personas creen o aseguran que Cristo va a venir y secretamente Él se va a llevar a los fieles, tanto vivos como los que murieron en Cristo. El Señor se los va a llevar secretamente. Y yo no sé, hace muchos años, mis amados hermanos, hace muchos años, podría yo haber estado iniciando en el cristianismo, tendría tal vez unos 18, 19 años de edad, hace poquito, ¿sí? Estaba yo afiliado a un video cristiano. En ese tiempo todavía existía el VHS. Algunos ni siquiera saben qué es eso. Pero recuerdo que en una ocasión renté una de estas películas que trataban acerca del rapto. Y en la película se deja ver, por ejemplo, que ese día, ese acontecimiento del rapto, incluso muchos van a estar en sus edificios adorando a Dios, y de repente pues la gente solo va a ver tal vez alguien que estaba al lado suyo, y usted va a ver ahí solo donde quedó la ropa de la persona y los zapatos. Así lo representaban, y tal vez el mismo predicador o el mismo pastor que estaba al frente seguía dando su meditación, o sea, dando a entender que ni siquiera el predicador, ni siquiera el pastor que estaba al frente se lo había llevado el Señor. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con la doctrina del rapto o del arrebatamiento? Que Juan nos dice aquí en Apocalipsis 1:7 que el día que el Señor vuelva, el día que el Señor regrese por segunda vez, todo ojo le verá. Ese día no va a haber nadie, no va a haber ni un solo ser humano que no esté delante de la presencia de Dios. Todo ojo le verá, todo ojo estará delante del Señor para recibir el juicio. ¿De dónde sacan estos amigos esta idea entonces?
¿O a dónde sacan la doctrina ellos del arrebato? Que por cierto, estuve buscando un poco la definición bíblica y es exactamente una excelente traducción que hace la Reina Valera 1960. Es cuando a alguien le quitan algo. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido algo en su mano y alguien ha venido y se lo ha robado, se lo ha quitado de su mano, se lo ha arrebatado así abruptamente, rápidamente. Esa es realmente la definición, de arrebato. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, esto ha de suceder. ¿Ok? Rápidamente, sin que lo podamos sentir. Pero lo que sí es cierto entonces, primer texto, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Todos estaremos delante de la presencia de Dios. No es que el Señor va a venir y se va a llevar unos y a otros no. Ahora sí, dicho esto, hermano, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Recuerden, mis amados hermanos, a todos los que se han ido agregando. Norwin, Dios me lo bendiga, hermano. Lourdes, Quique, hermana Mariam, hermano Isidro. Si hay alguien de ustedes, hermanos, que tiene alguna pregunta con respecto a este tema, o incluso algo de lo que voy diciendo, siéntase en confianza de escribirla o envíeme por aparte. Si le da pena, acá me envía por aparte una pregunta por Messenger o por WhatsApp o por teléfono. Ahí nos ponemos de acuerdo. Lo que más me interesa es que todos vayamos comprendiendo el tema. ¿Qué pasa entonces? Primera de Tesalonicenses, mis amados hermanos, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien, hagamos una pausa ahí. En ese solo versículo, según lo que Pablo dice, yo encuentro tres grupos de personas. Unos que ya duermen, o sea, que ya están muertos. El otro grupo son un grupo de personas que no tienen esperanza, según lo que Pablo menciona ahí. Y el otro grupo es aquellos a los cuales Pablo les está escribiendo, les está animando para que no pierdan la ignorancia, para que no desconozcan o ignoren de ese tema que a continuación él va a hablar. Entonces, esto es importante que usted lo tenga en mente. Tres grupos de personas: unos que ya están muertos, unos que no tienen esperanza, y los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo, o los que tienen a Cristo y han perdido su fe. Y el otro grupo de personas, podríamos decir, son aquellos que mantienen su fe viva, activa, pero que pueden estar en peligro de caer o de perder su fe. En este caso, ¿cuál es la fe del cristiano? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿O qué es lo que nos hace seguir perseverando en la obra del Señor? Yo no sé ustedes, pero en mi caso es el saber que algún día Cristo me ha de resucitar si es que estoy muerto y me ha de llevar con Él a morar en vida eterna. Eso es lo que me hace a mí ser fiel. Y ese es el punto de Pablo en 1 Corintios 15, con aquellos que decían: no existe la resurrección, es imposible la resurrección. Y Pablo les escribe y les dice: si Cristo no resucitó, como ellos decían, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación. Porque ¿qué estamos haciendo predicando de un Salvador muerto? De un Salvador que no resucitó. Estaríamos nosotros, hermanos, perdiendo el tiempo. Me disculpo por la expresión, pero estaríamos perdiendo el tiempo
en la iglesia, estaríamos perdiendo el tiempo en esta vida si creemos en un Salvador muerto. Entonces, pregúntese, hermano, ¿en cuál categoría está usted? Obvio que no está en la categoría de los que están muertos, pero ¿cómo está su esperanza? ¿Cómo está su fe? ¿Está viva o ha usted perdido la esperanza? Muy bien, verso 14. Y de hecho, vea lo que Pablo dice en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note, hermano, otra vez, ¿cuáles las palabras de confianza que les transmite Pablo a los hermanos de Tesalónica? Esos que durmieron en Cristo tienen la plena seguridad que van a ser levantados, van a ser resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Este es el punto central de Pablo aquí. Parece ser que algunos hermanos en Tesalónica estaban perdiendo la esperanza, estaban dejando de creer y pensaban que aquellos hermanos que habían muerto con Cristo, ya no había nada que hacer con ellos, porque eso era lo que andaba en el ambiente, eso era lo que pensaban quizás muchos ahí que no creían en la resurrección. Entonces algunos ven la muerte como el fin, cuando para el cristiano la muerte es solamente el principio de un nuevo estado, de una nueva etapa, en la cual pasamos a un lugar de reposo y esperamos la venida del Señor. ¿Ok? Vea las palabras de consuelo que el apóstol Pablo nos da a nosotros en esta noche. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo cree usted, hermano? ¿Cree usted que Jesús murió y resucitó? Yo escucho amén. Creemos que Jesús murió y resucitó. Pues si creemos eso, también debemos creer que el día que Cristo venga, si estoy vivo, me ha de transformar. Si estoy muerto, me ha de resucitar. Ahora, verso 15. Por lo cual, o sea, por esto que les estoy diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Todavía aclara aún más Pablo y les dice, esto no es un pensamiento humano, esto no es un pensamiento de Pablo, ni es un pensamiento de Cristian en esta noche. Es palabra del Señor. ¿Qué me quieres decir, Pablo? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hagamos pausa ahí nuevamente, hermanos. Esto también nos asegura Pablo. ¿Qué es lo que Pablo nos asegura en el versículo 15? Bueno, Pablo dice que el día que el Señor, Cristo Jesús, venga por segunda vez a esta tierra, algunos van a estar muertos y otros, obviamente, van a estar vivos. Póngalo de esta forma. Si el Señor Jesucristo viene en este mismo momento, tanto yo como ustedes que están escuchando, estamos vivos. Y hay muchos hermanos fieles que ya han partido, que ya han pasado a la presencia del Señor. ¿Cuál es el punto de Pablo? Nosotros los cristianos que estamos vivos no precederemos a los que duermen. En otras palabras, nosotros no vamos a ir en primer lugar. En primer lugar van a ir los que ya murieron. ¿Sí ve lo que dice el texto? No precederemos a los que duermen. Y entiendas, hermano, que esto que estamos leyendo ha de pasar en un abrir y cerrar de ojos.
nosotros en nuestra mente humana pensamos que quizás esto va a suceder, no sé, en cuestión de minutos, horas o todo un día. No, esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga, quienes van a resucitar primero son los que murieron en Él. ¿Ok? Sigamos leyendo el texto. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, ¿notan algunas cosas importantes que ya mencionamos anteriormente? ¿Quién es el que viene con el juicio? El Señor mismo, con voz de mando, con la autoridad que el Padre le ha dado para traer ese juicio, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es importante. ¿Cómo pueden estos amigos decir que la segunda venida del Señor va a ser secreta? Va a ser secreta para algunos. O sea, va a venir, ya Cristo, incluso dicen, ya Cristo vino por algunos y se los ha llevado. Y estamos aquí los infieles. Cuando tanto en Apocalipsis leímos, todo ojo le verá, aquí estamos leyendo que no va a ser algo silencioso, sino más bien ruidoso, escandaloso, con mucho ruido, con voz de mando. ¿Cómo se imagina usted la voz del Señor Jesús? Recientemente estuvimos hace un par de días aquí en el norte de Alabama con tormenta. Ay, hermano, tal vez mis hermanos de por aquí cerca me comprendan. Yo nunca había visto algo así. Estaba listo para tomarme un cafecito de Costa Rica aquí en la tarde y de pronto, hermanos, pero no les miento, mi esposa y mi hija que estaban aquí conmigo no me dejan mentir. De pronto se vino la tormenta, pero fue como algo que inició con un fuerte viento, porque la tormenta no había llegado. La tormenta la traía el viento, pero lo que pasó es que el viento pasó por nuestro vecindario, pero un viento como yo nunca he visto. Se empezaron a volar los basureros, los containers de la basura. Yo intenté ir a rescatar una parrilla que teníamos afuera y abrí la puerta y con la misma traté de cerrarla. Porque si yo salgo me lleva el viento, hermano, no le miento. Y una casa que están construyendo al frente se empezaron a caer estaban unas previstas para poner el techo, todo se vino al suelo y mi esposa y todos nos asustamos y hermano, sucedió de repente, de pronto. Y a conforme pasó el viento empezó la lluvia y los truenos que suenan hasta que las ventanas se mueven. Hermanos, ¿cómo se imagina usted la voz de Cristo Jesús? La voz de mando, la voz de arcángel. Y dice con trompeta de Dios, porque se tocará trompeta. Imagínese usted, hermanos y amigos, nosotros estar aquí en vida y empezar a escuchar esas trompetas. Y ver que el cielo se abre. Y ver a Jesús descender en una nube. Con esa voz de autoridad. Y relacionándolo con lo que dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Pero Cristo Jesús dice, vendrá, versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Espero que esté subrayando en su Biblia, hermano. No puedo creer que son las 7:48. Wow. Muy bien. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos han utilizado, o estos amigos utilizan esta frase para decir, ve, los muertos en Cristo, los fieles en Cristo,
resucitarán primero. Y ellos asocian esta frase como que va a haber una segunda resurrección. Los muertos en Cristo resucitan en esta ocasión que Cristo viene y se los lleva. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo quiere decir. En un mismo momento, en un mismo día, los muertos en Cristo, cuando Él venga, los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Y qué pasará después de eso? ¿Qué pasará? Versículo 17. Luego nosotros, vea que Pablo se incluye. Cuando él escribió esto, Pablo pensó quizás en la posibilidad que el Señor Jesús vendría estando él en vida. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esta es otra frase que hay que prestarle mucha atención, porque de aquí es donde se toman las ideas de que algunos fueron dejados en la tierra, algunos quedaron en la tierra cuando Cristo vino, pero no es eso lo que Pablo quiere decir. Lo que Pablo está hablando sucede, hermanos, en un mismo día. Luego de que los muertos en Cristo hayan resucitado, dice, los que hayamos quedado en vida, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Si usted sigue la línea del contexto, hermano, ellos son los muertos en Cristo que acaban de resucitar. ¿Ok? Luego dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ok, hermanos, esto es una mezcla de temas. Es una mezcla de temas que uno necesita ir incorporando en este tema, porque cuando usted, por ejemplo, lee y estudia 1 Corintios 15, el apóstol Pablo es claro en decir que en el cielo no va a entrar sangre ni carne, no va a entrar nada corrupto. Y Pablo dice que es necesario que este cuerpo de corrupción, se vista de incorrupción. ¿Para qué? Para que podamos entrar al cielo. Entonces, ¿para qué menciono esto? En ese arrebatamiento que menciona Pablo aquí en Tesalonicenses, usted tiene que amarrarlo también con lo que dice 1 Corintios 15. En un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a ir al texto, seremos transformados, porque no es que vamos a comenzar a levitar, no vamos a levitar en las nubes con este cuerpo, como si fuéramos Superman, que vamos a poder volar. No, va a haber una transformación de este cuerpo. De hecho, mis amados hermanos, póngase a pensar en el mismo Pablo. ¿Hace cuántos años murió Pablo? Y Pablo ese día va a ser resucitado. ¿Y cómo va a resucitar Pablo? Muchos dirían, ¿cómo? Es imposible la resurrección. Imagínense, ya ese cuerpo está desintegrado, ya ese cuerpo ya no existe nada, ni los huesos. ¿Cómo es? No es posible. Hermanos, por eso es que el apóstol escribe, no podemos perder la esperanza, tenemos que confiar en que Dios es poderoso de hacer esta resurrección. Y obviamente que en la misma resurrección ha de haber una transformación, porque al cielo no vamos a entrar con este cuerpo físico carnal, tiene que ser una transformación espiritual. Entonces resucitan los muertos en Cristo, los que hayan quedado vivos también son arrebatados y transformados y reciben al Señor en las nubes y así estarán con Él para siempre. Muy bien, vamos a ver, hermanos, si
Nos vamos un momentito a Primera de Corintios. Wow, se me ha corrido mucho el tiempo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15. Hermanos, Primera de Corintios 15. Muy bien. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Note que aún para el apóstol Pablo esto es un misterio. Hermanos, si aún Pablo no lo pudo comprender o para él mismo era un misterio, hay cosas que yo mismo no puedo explicar. Hay cosas que yo he tratado de estudiar y he estudiado profundamente y aún así no las comprendo. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Verso 51. No todos dormiremos. O sea, el día que Cristo venga, no todos van a estar muertos. Algunos van a estar vivos. Pero sí que todos seremos transformados. Eso sí, todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, preste atención a la expresión. Esto no pasa ni en minutos, ni en horas, ni en días. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 6 y 7 que acabamos de leer. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sí nota? Y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo, los que están en las tumbas, van a ser resucitados, pero no van a resucitar en un cuerpo material, en ese cuerpo que nosotros tenemos ahorita. Va a ser en una transformación incorruptible, en un cuerpo espiritual. ¿Por qué es necesario, verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es el último enemigo que Cristo ha de derrotar, la muerte. Si Él ya la venció, la muerte, nosotros también la venceremos. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en medio o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, hermanos. ¿A cuál es el punto que llego? Usted no puede establecer una doctrina de un solo texto. Por ejemplo, agarrar Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16, 17, y decir, bueno, algunos van a ser raptados, algunos van a ser arrebatados y otros van a quedar aquí en la tierra. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque necesito ir a otros textos bíblicos. Por ejemplo, de Primera de Corintios 15, donde dice que sí, los muertos van a resucitar, pero los vivos van a ser transformados, todos en un mismo momento. Último texto, hermanos, último texto para finalizar en esta noche. Me da mucha pena que se acabe el tiempo. Quisiera seguir conversando con ustedes en esta noche acerca de este tema, pero último texto, ese mismo que tiene usted en la presentación, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Este texto me encanta porque nos explica aún más exactamente de lo que estamos hablando. Vea lo que dice Jesús, Juan 5, 28 y 29.
El Señor Jesús, dice, no os maravilléis de esto. Hermanos, esto no nos puede sorprender, esto no nos puede causar confusión, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ha escuchado usted bien, hermano, lo que acaba de decirnos el Señor Jesús? Llegará un día, esto no nos debe maravillar, llegará un día en el cual oirán su voz, la voz del Señor, y los que están en los sepulcros. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los que ya han muerto. Dice, algunos saldrán a resurrección de vida, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Estos son los que murieron en Cristo, resucitarán primero. ¿Ok? Pero si usted analiza el verso 29, ese mismo día también resucitarán los que hicieron lo malo, solo que van a resucitar no para vida, sino para condenación. Entonces, todos los seres humanos que hayan muerto el día que Cristo venga van a resucitar. Solamente que la diferencia la hace cómo se vivió esa vida. Si usted vivió una vida para Cristo y le fue fiel, cuando usted resucite, resucitará para vida. Si alguien vivió esta vida sin Cristo, sin obedecerle a Él, resucitará también, pero para condenación, para castigo eterno. ¿Cuándo? El mismo día que Cristo venga. Si usted pudiera poner las piezas en orden, en un abrir y cerrar de ojos, téngalo en cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo venga, el orden sería: los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayan quedado con vida serán arrebatados en el cielo con Jesús, y los impíos, los que hicieron lo malo, también resucitarán junto con los que estén en la tierra para todos juntos recibir el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. Hay un par de textos más que tenemos acá que necesitamos analizar, pero esta noche ya no nos dio tiempo. Uno de ellos es 2 de Pedro 3:10, el siguiente es 2 de Corintios 5:10 y todo el capítulo 24. Luego, seguramente lo vemos la próxima semana, y luego trataremos de analizar algunos otros textos, incluido el Armagedón de Apocalipsis. Pero yo espero que lo que empezamos comentando en esta noche, hermanos, sea un poquito de luz para todos en esta noche, y nos aclare un poquito más acerca de lo que va siendo el tema del arrebatamiento, el rapto. A este punto debo decir, el arrebatamiento como tal, el rapto como lo ven nuestros amigos en el denominacionalismo, ya no lo dije bien, hermano, en el mundo denominacional, perdón, como lo ven ellos, no es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña. Entonces hay que tener cuidado con los textos que tomamos, especialmente si son textos del Antiguo Testamento, de cosas o profecías que ya sucedieron. Una de ellas es la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y algunos agarran esos números y hacen matemática y calculan que ya estamos prontos y que falta solamente una semana, o sea, 7 hermanos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Muy bien, creo que sería todo por esta noche con respecto al estudio. Una vez más, dejo abierta la posibilidad, hermanos, si tienen preguntas,
con respecto a este tema, a los textos que vimos hoy o relacionados a este tema, hágamelo llegar, ya sea por este medio, de una forma un poco más privada si le da pena, pero la idea es tratar de dar respuesta a estas interrogantes.